Ya chicos, ¿logran ver bien mi pantalla? Sí, profe. Ya chicos, genial. Espérenme que todavía hay personas que están tratando de ingresar, ¿ya? Ya, y todos logran ver bien, ¿cierto? Ya. Hoy día, chicos, estamos finalizando, casi finalizando la unidad número 1, y vamos a tratar un aspecto súper importante y de gran relevancia que tiene que ver con las enzimas y la actividad enzimática, ¿ya? Dentro de la unidad, esto es para poder focalizarlo, ¿cierto?, en qué es lo que habíamos estado trabajando. La unidad número 1 es organización, estructura y actividad celular. Dentro de la unidad número 1 ya habíamos visualizado las estructuras y organelos celulares, los tipos de célula, la diferencia entre los distintos tipos celulares, todo lo que tiene que ver con estructura del material genético y el ADN y la importancia que tienen estas estructuras, y pasamos después a biomoléculas. Ya, la clase anterior habíamos estado viendo las proteínas, y dentro de las proteínas hay un aspecto bien importante que señalar, que son las enzimas. Ya, las enzimas nos vamos a enfocar en la clase de hoy día solamente en las enzimas y la importancia que tienen estas. Ya, por tanto, ya estaríamos finalizando la unidad 1 y estaríamos ya en disposición de comenzar la unidad número 2. ¿Sí? El objetivo, entonces, de la clase de hoy día es explicar la importancia biológica que tienen las enzimas, ¿ya? Pero antes de partir con las enzimas, vamos a hacer un breve repaso respecto a lo que estábamos viendo en las clases anteriores, que son las proteínas. Como bien ya deberían saber ustedes, las enzimas son un tipo de proteína bastante especial, ¿ya? Entonces tenemos que saber bien respecto a qué son las proteínas. ¿Ya? Cuando yo hablo de proteínas, ¿de qué estoy hablando, chicos? ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Qué es una proteína? Recuerden que pueden escribirme mediante el chat o desactivar el micrófono para ir respondiendo. ¿Qué es una proteína? ¿Dónde clasifico las proteínas? Ya, el Seba me dice es un polímero y el Branco me dice es una biomolécula orgánica. Los dos están súper bien, ¿ya? Una proteína es una biomolécula orgánica. Está formada principalmente por átomos de carbono asociados a hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y otros componentes como el azufre, ¿ya? Esta biomolécula orgánica, como dice la Gaby, está formada principalmente por aminoácidos, ¿sí? Cuando yo uno varios aminoácidos, ¿cierto? ¿A través de qué enlace lo hago? ¿A través de qué enlace puedo unir los aminoácidos? ¿Qué enlace es el que me une los aminoácidos? Peptídico. Bien, María Jesús, bien, Josefina. Entonces, cuando yo uno los aminoácidos, yo puedo tener entonces la unión de unidades repetitivas. Si yo uno varios aminoácidos, tengo unidades repetitivas. Y como tengo unidades repetitivas, estoy hablando, como dijo delante el Seba, de un polímero biológico. Por tanto, las proteínas son polímeros biológicos. Y al ser polímeros, estas unidades repetitivas, que se llaman los monómeros, en este caso van a ser los aminoácidos. Dos aminoácidos, como los que aparecen en la pantalla, el aminoácido 1 y el aminoácido 2, se pueden unir entre sí a través de un enlace peptídico, y esta unión se genera por la deshidratación. Si se dan cuenta, en la parte que está marcada con naranjo, ¿cierto? Acá, pueden darse cuenta que si yo uno ese oxígeno y ese hidrógeno del grupo carboxilo, con ese hidrógeno forma una molécula de agua. Al salir la molécula de agua, a eso se le llama deshidratación, ¿cierto? Al salir la molécula de agua, entonces yo podría generar perfectamente este enlace peptídico, ¿sí? Este enlace peptídico es un enlace fuerte, ¿ya? Yo con temperatura no voy a poder llegar y romper este enlace peptídico, pero sí voy a poder romper otras estructuras que van adquiriendo las proteínas, que son las que vamos a ver a continuación, ¿sí? Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? ¿Alguien que tenga alguna duda hasta aquí? Ya, chicos, vamos a seguir entonces. Ya. Cuando yo uno varios aminoácidos,
¿cierto? Yo entonces tengo una proteína, ¿sí? Cuando yo tengo varios aminoácidos unidos a través del enlace peptídico, yo voy a tener una proteína o un polipéptido, que es lo mismo, ¿sí? Pero las proteínas, al tener esta estructura que se denomina la estructura lineal, ¿sí? Estructura lineal. Chicos, por favor apaguen sus micrófonos si están ocupando. Al tener esta estructura lineal, la proteína no es funcional. Súper importante que lo tengan presente. ¿Ya? Al tener esta estructura, la proteína no es funcional. Para que una proteína sea funcional, tiene que tener otro tipo de estructura tridimensional. Y para llegar a esta estructura tridimensional, como la que aparece en la imagen, tengo que pasar por varios niveles de organización. A esta secuencia lineal de aminoácidos, que es una cadena de aminoácidos, yo le llamo estructura primaria. La estructura primaria de una proteína no es funcional. Sin embargo, esta estructura primaria, a través de puentes de hidrógenos, ¿sí? A través de puentes de hidrógeno, puede formar una estructura secundaria. Y esta estructura secundaria puede ser alfa hélice, que es la misma estructura que el cable de un teléfono, o beta plegada cuando va a ser en estructura de zigzag. ¿Sí? Tanto alfa hélice como beta plegada tampoco son funcionales. ¿Sí? ¿Cuándo es funcional? Cuando adquiere una estructura terciaria. Y la estructura terciaria es una estructura tridimensional. Esta misma estructura secundaria yo la sigo plegando y aquí yo genero puentes disulfuros, puedo generar puentes disulfuros, puedo generar enlaces débiles o puedo generar puentes de hidrógeno que le den la estructura necesaria a la proteína para quedar en esta estructura tridimensional. Solamente aquí, cuando adquiere una estructura tridimensional, yo puedo decir que la proteína es una proteína funcional, ¿sí? En estructura primaria o secundaria no es funcional, no cumple la función que tiene que cumplir. Y hay algunas proteínas, como por ejemplo la hemoglobina, que para poder ser funcionales no solo necesitan de una subunidad, necesitan de 2 o más subunidades que actúen juntas. Y cuando hay 2 o más subunidades juntas, yo le denomino eso estructura cuaternaria. ¿Sí? Esta estructura cuaternaria o esta estructura terciaria, ambas son funcionales. ¿Sí? Esto es solamente para algunas de las proteínas. ¿Qué es lo importante de esto? Para que adquiera esta estructura globular, ¿cierto? O tridimensional, necesito que se generen enlaces. Como dije, son enlaces débiles, pueden ser enlaces puentes de hidrógeno o puentes disulfuro. Y como son enlaces débiles, si yo a este enlace aplico temperatura, lo que va a hacer la temperatura es que va a romper esos enlaces y la molécula va a quedar entonces en su estructura primaria. ¿Sí? Es lo mismo que ocurre, chicos, cuando nos alisamos el pelo. ¿Sí? Yo tengo el pelo con una estructura tridimensional. Supongamos tengo el pelo con rulitos, ¿cierto? Yo tengo mi estructura tridimensional. Si yo aplico temperatura, lo que voy a estar rompiendo son los enlaces débiles. ¿Sí? Y al romper los enlaces débiles, ¿qué va a pasar con la proteína? Va a adquirir la estructura lineal y entonces el pelo se va a alisar porque perdió. ¿Sí? Ahora, esa estructura lineal puede volver a ser una estructura tridimensional si yo me lavo el pelo, ¿cierto? Y le aplico agua, porque al aplicarle agua estoy aplicando hidrógenos y los hidrógenos van a permitir que se formen de nuevo estos enlaces débiles. ¿Se entiende eso, chicos? ¿Se entiende eso? Necesito que quede clarito esto. Ya, genial, chiquillos. ¿Ya? Entonces, esto es súper necesario. Para que una proteína tenga su funcionalidad, tiene que tener, entonces, esta estructura tridimensional. ¿Sí? La Tatiana, ¿qué parte no entendiste, Tatiana? Ya, estábamos hablando de las estructuras que adquieren una proteína. Dijimos que la estructura primaria, ¿cierto? Que vendría siendo esta que está aquí, la primera, no tiene una funcionalidad. La proteína, para que tenga una funcionalidad, tiene que tener una estructura tridimensional.
Y para adquirir esta estructura tridimensional, ¿cierto? Tenemos que pasar por una estructura secundaria, que puede ser alfa hélice en forma de cordón de teléfono, o beta plegada en el caso de que sea zigzag, ¿sí? Si yo continúo plegando esa estructura secundaria a través de enlaces débiles, como por ejemplo puentes de hidrógeno, enlaces disulfuro o uniones débiles, ¿sí? Yo puedo tener recién una estructura tridimensional. A esta estructura tridimensional se le llama estructura terciaria, pero hay algunas proteínas, como la hemoglobina, dije anteriormente, que necesitan más de 2 subunidades tridimensionales para ser funcionales, ¿ya? Y a esas 2 o más unidades yo les denomino estructura cuaternaria, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre con estas estructuras? Como las conforman enlaces débiles, cuando yo agrego temperatura o alguna sustancia química, yo puedo romper estos enlaces débiles y al romperlo se genera de nuevo la estructura primaria, esta secuencia lineal, y esta secuencia lineal deja de funcionar. Recordemos que para que sea funcional tiene que tener esta estructura tridimensional. ¿Se entiende, chicos? Ahora sí, Tatiana. Ya, esto es muy importante entonces que lo tengan presente, ¿sí? Es muy importante para lo que vamos a ver a continuación. Las enzimas, chicos, son proteínas. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Son proteínas y son proteínas que son especialistas. Gracias a las enzimas, nosotros podemos generar todas las reacciones químicas que hay en nuestro organismo. Por tanto, no existe ningún organismo vivo que no contenga en su estructura enzimas o el funcionamiento de enzimas, ¿sí? Eso es sumamente importante. De hecho, la muerte de un organismo se puede definir como el momento en que dejan de funcionar todas las enzimas en ese organismo. Cuando en mi cuerpo dejan de funcionar todas las enzimas, yo me puedo considerar que estoy muerta y que no tengo capacidad de sobrevivencia, porque todo lo que está vivo funciona a través de enzimas, ¿sí? El David me pregunta, ¿entonces la temperatura rompe los enlaces y luego se puede volver a formar? Sí, pero dependiendo del grado, ¿ya? Sí, David, se puede volver a formar el enlace anterior, pero dependiendo del grado de exposición, ¿sí? Claro, la Belén dice, pero solo los enlaces débiles. Justamente, podemos volver a unirlo, pero hay uniones que ya no vamos a poder reemplazar, ¿sí? Es como cuando uno se quema así amparo, ¿sí? Y de hecho, cuando nosotros echamos muchas sustancias químicas, por ejemplo, al pelo, el pelo se quema y pierde su estructura. Y de hecho, si nosotros agregamos grandes cantidades de sustancias químicas, podemos empezar a perder pelo por lo mismo, ¿sí? Porque se empiezan a perder las proteínas. Entonces, ¿se puede reparar? Sí, pero no en todos los casos. Ahí hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Ya chicos, entonces, las enzimas siempre actúan sobre sustancias químicas y a estas sustancias químicas donde actúan nosotros le vamos a denominar los sustratos, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer una enzima va a permitir transformar los sustratos en otro producto, ¿sí? Ustedes ya saben que en cualquier reacción bioquímica vamos a tener, ¿cierto?, los reactantes y los productos, ¿cierto? En este caso, quien permite la transformación de reactantes a productos es la enzima. Es ella la que va a permitir la transformación. Pero como vamos a estar hablando de actividad enzimática, no le vamos a llamar reactantes, le vamos a llamar sustratos. Entonces la enzima actúa sobre un sustrato y lo transforma en otra estructura o en otra sustancia química diferente, ¿sí? Ahora, una enzima corresponde a un biocatalizador o a un catalizador biológico, ¿sí? ¿Qué significaba que fuera un biocatalizador? En vez de que una reacción bioquímica se genere en 20 minutos, con la actividad enzimática yo puedo realizar ese mismo proceso de transformación y lo puedo hacer en 1 minuto. ¿Sí? Acelera, bien Julie, acelera la velocidad de una reacción química. Ahora, ¿cómo es que tiene esta capacidad de acelerar, ¿cierto?, una reacción química? Ya, de nuevo, la Belén se me perdió, de nuevo.
Una enzima lo que hace es que un proceso bioquímico, ¿cierto?, que tardaba mucho tiempo, cuando yo tengo una enzima, acelera el proceso, va a acelerar la reacción química. Y en vez de tardarse un día entero en que se produzca la digestión, con las enzimas yo puedo realizar el proceso de digestión, ¿cierto? Pero en media hora, en 20 minutos, en 15 minutos, dependiendo de la actividad. ¿Se entiende? Entonces lo que hace una enzima es acelerar una reacción química. Eso es lo que hace, acelera una reacción química. ¿Y cómo es que puede acelerar una reacción química? ¿Ya? ¿Cómo es que puede hacerlo? Las enzimas lo que hacen es aumentar la energía, perdón, disminuir la energía de una reacción. Si yo necesito menor cantidad de energía para realizar un proceso, lo puedo hacer mucho más rápido. ¿Sí? ¿Qué es lo que aparece en la gráfica que está en la pantalla? Aparece la reacción química en el gráfico, ¿cierto? Aparece la reacción química, donde están los sustratos, que serían los reactantes, y están los productos. Yo mediante la enzima transformo estos sustratos en productos, ¿sí? Esta reacción va a ocurrir sí o sí. ¿Cuál es la diferencia en el gráfico? Con enzima y sin enzima se distinguen, tienen distintos colores. Sin enzima la reacción está en rojo y con enzima la misma reacción está con azul. Si yo sin la enzima necesitaba alta cantidad de energía para realizar el proceso, obviamente el proceso se va a tardar mucho más porque tengo que tardar tiempo en poder obtener primero esa energía. Una vez que obtuve tal cantidad de energía, yo recién puedo realizar el proceso y transformar los productos. ¿Se entiende? En cambio, con la enzima, la cantidad de energía que yo necesito para realizar este proceso es mucho menor. Y como es menor la cantidad, ¿cierto? Como es menor, yo puedo obtener esta cantidad más fácilmente y transformarlo entonces en una menor cantidad de tiempo. Entonces las enzimas aumentan la velocidad de una reacción porque tienen la capacidad de disminuir la energía de activación de una reacción química. ¿Se entiende eso, chicos? Ya. Si tienen alguna duda, recuerden preguntar, ¿ya? Entonces, las enzimas aumentan la velocidad de una reacción porque disminuyen la energía que necesitan. ¿Sí? Si necesito menor cantidad de energía, puedo hacer el proceso mucho más rápido y más procesos a la vez. ¿Sí? Sin embargo, las enzimas, al ser proteínas, son sensibles. Al igual que muchos de ustedes son muy sensibles. Entonces necesitamos mantenerlas bajo ciertas condiciones que sean las adecuadas para que ellas puedan cumplir eficientemente su función. Yo no puedo dejar a la enzima en cualquier condición. Cada una de las enzimas actúa a pH distinto, a temperatura diferente, ¿cierto? De acuerdo a la función que tengan que desempeñar y de acuerdo a dónde se encuentran. ¿Sí? Esto es muy importante. Las enzimas actúan bajo cierto pH. Tenemos en el gráfico, se muestran dos enzimas. La enzima A, ¿cierto? Que es la de la línea continua, y la enzima B, que es la línea punteada. ¿Sí? ¿Qué diferencia puedo observar en el gráfico en relación a estas dos enzimas? ¿Qué diferencia puedo observar en el gráfico? Ya. Una tiene mayor actividad, dice la Yuli, una tiene mayor actividad. ¿Cuál es la que tiene mayor actividad? Ya, el David también dice una tarda menos que la otra. Sí, la continua, exacto, Yuli. La continua tiene una mayor actividad enzimática, ¿sí? Y además, como tiene una mayor actividad, va a tardar menos tiempo en realizar un proceso, ¿sí? ¿Podemos decir que la enzima A y la enzima B son las mismas? Actúan en distintas condiciones, dice ya. La Yuli dice que la enzima A, ¿cierto? Actúa a un pH ácido. En cambio, la enzima B
¿cierto? Estaría actuando a un pH básico. Ambas deberían ser diferentes enzimas. Yo puedo hacer esa inferencia. Ambas son diferentes enzimas, porque una está actuando a un pH determinado y la otra está a otro pH determinado. Si son enzimas diferentes, están cumpliendo distintas funciones. Ya, por eso es que su actividad enzimática es diferente. La enzima A y la enzima B son distintas. ¿Ya? Eso es lo primero. Cada enzima actúa a un pH determinado. Todas tienen distintos pH dependiendo de la acción que cumplan. Por ejemplo, en el caso de la pepsina, que es una enzima que actúa en el estómago, esta pepsina debería actuar a un pH ácido, dado los ácidos gástricos que se están secretando constantemente al interior del estómago. La pepsina es la que permite realizar el proceso de digestión. ¿Sí? No, Julie, no es que con pH ácido haya más actividad, no. Si yo coloco a una enzima que actúa, por ejemplo la pepsina, que actúa en pH ácido, si yo la coloco en un medio básico, no va a cumplir la función. ¿Por qué? Porque no la tengo al pH que corresponde. ¿Sí? ¿Y cómo sé qué pH tiene? Dependiendo de la enzima. La Connie me pregunta, ¿y cómo sé qué pH va a tener? Eso depende de la enzima que estemos tratando, nada más. ¿Sí? Dígame, Belén. Si está bajo el rango de 7, es ácida, ¿sí? Recordemos que 7 solamente es neutro. Bajo 7 es ácido y sobre 7 vendría siendo básico, ¿ya? Amparo pregunta qué era la pepsina. La pepsina es una enzima que actúa en el proceso de digestión, ¿ya? Si está actuando en el proceso de digestión, está actuando justamente aquí a nivel del estómago, ¿sí? Por tanto, la pepsina, para poder actuar eficientemente, necesita estar en un pH ácido. Si yo la coloco en un pH básico, entonces la enzima va a dejar de funcionar o no va a funcionar como debería, ¿sí? Sí, ahí dejé de nuevo entrar a la Tatiana, se va. Ya, si es 7 es neutro, ¿sí? ¿Vieron escala de pH en química o no? Ah, es verdad que ustedes no todos tienen química. No, lo del pH ácido, Amparo, cada enzima funciona a un pH diferente. Eso es lo que tienen que quedarse. Hay algunas que actúan a pH ácido y hay otras que actúan a pH básico. ¿Sí? Sí, si tuvieron que haberlo visto, Tatiana, en algún momento en química. 7, cuando la escala está en 7, es neutro. ¿Sí? Mientras más cercano a 1 estemos, va a ser ácido, y superior a 7 vendría siendo un pH básico. ¿Sí? Mayor a 7 es básico, menor a 7 es ácido. Claro. Si llegamos a 1 es mucho más ácido que 2. Eso sí, porque es una escala, es una graduación. Eso tienen que considerar. Ya, y considerar entonces que todas las enzimas actúan a diferente pH. ¿Sí? Si actúa pH ácido y yo la coloco en un medio diferente, va a perder efectividad. Tengo que tenerle las condiciones que necesita la enzima. Por eso hablábamos de la sensibilidad. ¿Sí? Pero no solamente las enzimas son sensibles al pH, ya también son sensibles a la temperatura. ¿Por qué? ¿Por qué podríamos ser sensibles a la temperatura? Porque se rompe, bien, Julie. La enzima es una proteína. Y para que una proteína sea funcional, dijimos al principio de la clase, tiene que tener una estructura tridimensional, y esta estructura tridimensional se da con enlaces débiles. Si yo agrego temperatura, puedo romper esos enlaces débiles fácilmente, y al dejar de tener la estructura tridimensional, al volver a su estructura primaria, deja de tener la función que corresponde, ¿ya? Por eso es que nuestro cuerpo no soporta fiebres sobre los 41 o 42 grados. ¿Por qué? Porque la temperatura interna de nuestro organismo es de 36 grados, eso es lo normal. A 41 grados, 42 grados, la enzima pierde su funcionalidad porque empiezan a romperse las enzimas. A ese proceso, chicos, y esto necesito que quede bien claro, se le llama desnaturalización. Cuando se habla de desnaturar, porque el ADN también se puede desnaturar,
En el caso que se denature es porque se rompió el enlace, algo rompió el enlace y perdió su estructura. Al perder su estructura, ¿cierto? Va a perder funcionalidad. David pregunta, ¿y en el caso del frío es igual? No. En el caso del frío, cuando hay mucho frío, temperaturas de 0 grados Celsius o menos de 0 grados Celsius, la enzima no va a funcionar, pero no porque se hayan roto los enlaces. Va a dejar de funcionar porque no tiene la energía suficiente para realizar el proceso. ¿Sí? Si bien con enzima necesita poca energía, igual necesita energía. Si no hay energía no se puede cumplir el proceso. ¿Sí? ¿Por qué los bebés pueden soportar mayor temperatura? No es que los bebés puedan soportar mayor temperatura. Ojo con eso. Los bebés hacen temperaturas altas porque ellos están recién armando una respuesta inmune. Nosotros hacemos fiebre más baja porque ya anteriormente ya hemos hecho una respuesta inmune contra el agente patógeno que está ingresando. Ya ellos no tienen los anticuerpos necesarios todavía, por eso hacen fiebre más alta en relación a nosotros. No es que la soporten más. Ya, de hecho, es muy importante cuando al bebé le da una fiebre alta, llevarlo inmediatamente al médico. ¿Ya? El Amparo dice, es por eso que el cuerpo deja de funcionar en ciertas partes. ¿Cómo en ciertas partes, Amparo? No te entendí. Redáctame mejor la pregunta, Amparo, para... Con el frío, en lugares fríos, por eso hay algunas funciones que se empiezan a perder. ¿Esa es tu pregunta? Porque si está así, es justamente por eso, por la falta de energía. Cuando hay frío, hay falta de energía. Por tanto, por eso cuando hace frío también nos da más hambre. Yo creo que en esta cuarentena todos hemos pasado con más hambre, porque como aparte hace frío, tenemos que recuperar la energía constantemente, ¿sí? Cuando nos da fiebre muy alta, mueren neuronas, no solamente neuronas, Connie, mueren la mayoría de las células. Si no hay actividad enzimática, mueren las células de mi cuerpo. Eso es súper importante que lo tengan presente, ¿sí? Eso es muy importante. Ya, entonces, es por eso también que debemos mantener los alimentos a cierta temperatura, ¿ya? De hecho, es mucho más adecuado consumir alimentos que sean más frescos en relación a alimentos que apliquemos grandes cantidades de temperatura, porque podemos perder algunos de los nutrientes cuando aplicamos mucha temperatura. Eso no quiere decir que se coman los alimentos crudos, no, pero sí influye la temperatura en relación a los alimentos. Ya chicos, para que sigamos avanzando. Aquí hay un gráfico que me muestra a mí la actividad enzimática, ¿cierto? Me muestra la actividad enzimática versus la temperatura. ¿Cuál vendría siendo el rango de temperatura donde hay una mayor actividad enzimática? En el gráfico, de acuerdo a lo que me dice el gráfico. ¿Cuál vendría siendo el rango? Los 40, ¿cierto? Entre los 40 y yo diría, aproximadamente entre los 30 y en el 40 ya vendría siendo como el pic, ¿ya? Si se dan cuenta, a 0 grados Celsius, la actividad enzimática bajó considerablemente. ¿Por qué? Porque justamente en este sentido no tenemos la energía suficiente. Ahora, si llegamos acá a los 100 grados Celsius, tampoco hay actividad enzimática porque, como dije anteriormente, los enlaces se rompieron y al romperse los enlaces, ¿cierto? Perdimos toda efectividad. ¿Sí? Ya, esto es importante de considerar, y creo que lo había dicho en la clase anterior. Todo lo que termina en asa, es una enzima, ¿ya? Y estas enzimas son enzimas que rompen otros enlaces. Esa es la funcionalidad que tienen estas enzimas, romper otros enlaces, ¿sí? Por ejemplo, la lactasa. La lactasa es una enzima que se encarga de romper los enlaces de la lactosa, ¿sí? Es por eso que algunas personas que no tienen la lactasa, cuando ingresan la leche, no pueden romper los enlaces y la leche le empieza a caer mal al estómago, ¿sí? Y ahí provoca malestares estomacales, ciertas flatulencias, etc. ¿Sí? Porque esa enzima
no la tienen ellos, ¿ya? Hay otra enzima, que es la lipasa, que se encarga de transformar los lípidos, rompe los lípidos para poder almacenarlos como corresponde. Sí, Gaby, eso se conoce como intolerancia a la lactosa. Las personas que son intolerantes a la lactosa son personas que no secretan, no sintetizan ellos la lactasa, y como no la sintetizan, entonces no tienen la capacidad de romperla, ¿sí? Eso es súper importante también. Entonces, todo lo que termina en asa es una enzima que rompe ciertos enlaces. Lipasa, enzima que rompe lípidos. Proteasa, enzima que rompe proteínas. ¿Sí? ¿Se entiende? Y dice, todas las alergias alimentarias son porque la gente no sintetiza la enzima correspondiente. La mayoría de ellas, David, no todas, la mayoría de ellas sí. ¿Sí? A ese proceso de rompimiento también le podemos llamar hidrólisis, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, las asas son enzimas que provocan la hidrólisis. Entonces, existen distintos modelos de actividad enzimática, ¿sí? Esto es súper importante. Tenemos entonces el sustrato, la enzima. La enzima lo que hace es tomar el sustrato, generar una reacción química con menor cantidad de energía y generar ciertos productos. ¿Sí? Entonces, para generar este producto, ¿cierto? Para generar este producto yo necesito una menor cantidad de energía con la enzima. Y este estado de transición que permite la transformación de los productos, ¿cierto? Se llama enzima sustrato. Y tengo dos modelos. Tengo un modelo que es el modelo de llave cerradura. Si aquí se dan cuenta, el sustrato calza perfectamente con la enzima. ¿Cómo lo hace la llave con la cerradura? Como calzan perfectamente, ¿cierto? Lo que hace la enzima, es el complejo enzima-sustrato, es transformarlo en productos diferentes. Pero aquí entonces en el modelo llave-cerradura calzan perfectamente. En el otro caso, que es el otro modelo, es el modelo de encaje inducido. Aquí la enzima no tiene la misma forma que los sustratos, ¿sí? Pero al momento en que se complementan los dos y generan el complejo, ocurre la transformación, tanto de la enzima como de los productos. ¿Sí? Entonces son dos modelos diferentes. Hay un modelo en que el sustrato con la enzima calzan perfectamente, y hay otro modelo en que ninguno de los dos calza, pero al momento de formarse el complejo, los dos se transforman. ¿Sí? Este es el proceso, sí, Julie, este es el proceso entonces de cómo puede actuar una enzima. Siempre hay transformación porque recordemos que es un proceso bioquímico. Entonces, eso es súper importante. ¿Ya? El primer modelo se llama, este modelo de llave cerradura. Así se llama este modelo. En el modelo llave cerradura, tanto enzima como sustrato calzan perfectamente. ¿Sí? Y lo que se transforma entonces vendría siendo el sustrato en ciertos productos. El segundo se llama modelo de encaje inducido. ¿Sí? Ya, y la actividad que tienen en la guía, ¿cierto? Es justamente la actividad de la cinética enzimática. Acá, lo que se muestra en el gráfico es la cinética que tiene una reacción de acuerdo a la cantidad de sustrato, ¿ya? Si se dan cuenta, a medida que aumenta el sustrato, nosotros pensaríamos que la actividad se hace mucho más eficiente, pero en este caso no se observa eso, sino que la cantidad, a medida que aumenta la cantidad de sustrato, en algún momento la reacción deja de producirse. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué podría suceder esto? Si yo tengo más sustratos, ¿cierto? Y tengo enzimas, yo lo que esperaría es que la enzima transformara el sustrato en producto. Mientras más sustrato, más productos debería generar. Pero acá no se están generando más productos. Si bien en algún momento empiezan a aumentar la cantidad de productos, en algún momento se estaciona. ¿Por qué? David dice porque la enzima se empieza a quedar sin energía. ¿Sí? El otro es porque no alcanza la temperatura máxima. En algún momento va a ser tanta la cantidad de sustrato que una sola enzima no va a poder transformarlos todos.
¿Se entiende? Porque el proceso igual tarda cierto periodo de tiempo. Entonces, la concentración es tal que tiene un punto máximo. Exacto, Pía. Exacto. Tiene un punto máximo en que ya no le deja seguir transformando por más sustrato que yo le agregue. Si yo le agrego mucho más sustrato, la reacción se va a dejar de generar. ¿Sí? Eso, chicos, ya vamos a ir terminando. Necesito saber si tienen alguna duda. ¿Ya? En la mañana le había estado hablando respecto al portafolio. Chicos, la próxima guía va a empezar a ir con el portafolio, ya con la rúbrica del portafolio para el diferenciado, porque ya con esta clase ya finalizamos la actividad, la unidad número 1, ¿ya? Espérenme, llegaron 1000 preguntas de uno. Si los Power van a la página del colegio, chicos, yo les coloco un enlace en las guías con las clases subidas, ¿ya? Eso, les voy a dejar, para que no se compliquen, les voy a dejar una información. En la guía, en la próxima guía, va a aparecer entonces lo que vimos hoy día, el video de la clase de hoy día, que la voy a subir, ¿ya? Ahora, si necesitan la grabación antes, me la pueden pedir al mail, yo no tengo ningún problema, ¿ya? Eso, chicos, ¿ya? Ya, me queda menos de un minutito, así que ya me voy a empezar a despedir, chiquillos. Si tienen cualquier duda, cualquier cosa que necesiten, entonces me preguntan a través del mail, ¿ya? Sí, también hay que hacer el portafolio. De hecho, la próxima semana, Connie, ya va la información de la rúbrica y lo que tiene que llevar el portafolio para el diferenciado. ¿Sí? Sí, cualquier duda, chicos, estoy disponible porque ya se va a cortar, ¿ya? Entonces, cualquier duda al mail y yo lo respondo inmediatamente, ¿ya? Ya, chicos, un besito, que estén súper, cuídense harto, nos vemos.